El tema que estamos tratando este mes es en su presencia, en la presencia del Señor. Y el día de hoy lleva como tema el Dios que adoramos. Tiene que ver con que podamos conocer quién, cómo es ese Dios que tú y yo estamos adorando. ¿Quién es Él? Y para ello voy a presentarte lo siguiente. ¿Acaso no con frecuencia hemos dicho o nos han dicho o hemos escuchado decir a alguien que Diosito te pague o que Dios te pague, ¿no? La pregunta es, ¿Dios está en deuda con nosotros? ¿Nos debe Dios? Otro tema que a veces decimos, que Diosito te cuide, que Diosito te pague, Diosito esté contigo. ¿Es Dios una miniatura? Hermanos, quienes consideran tal vez que Dios es una miniatura, por eso le adoran como le adoran. A la manera de ellos y no como Dios es digno, no como Dios se merece. ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto usted y yo conocemos a Dios? Hay quienes tratan a Dios como si Dios fuera un cualquiera, como cualquier persona. Y eso nos dice, mis amados, de qué tanto conocen a Dios. Eso me dice de qué tanto esa persona conoce a Dios y conoce de Dios, mis amados. Pero Dios, si le conocemos, entonces le vamos a adorar, le vamos a honrar como Él es digno. Y de ahí el tema, entonces, mis amados, el Dios que adoramos. Y fíjense, mis amados, que la palabra del Señor nos enseña que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren, ¿no? Bien. Así que, amados, saber de Dios, conocer de Dios, tiene el fin de que usted y yo disfrutemos mejor nuestra comunión con Él. Saber de Dios y conocer de Él, el único propósito es que podamos disfrutar nuestra comunión. Quien no sabe de Dios, quien no conoce a Dios, no va a disfrutar la comunión. No lo disfruta. Así que, mis amados, el Dios que adoramos, en primer lugar, el Dios que adoramos, nuestro Dios, hermanos, es un Dios vivo, en primer lugar. Es un Dios vivo. Hebreos, hablando de Jesucristo, de su sacrificio que hizo en la cruz para rescatarnos, dice Hebreos, en su Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Dios se dio en la cruz, Dios dio a su Hijo en la cruz para rescatarnos del pecado, para limpiarnos de la mala conciencia, para que usted y yo sirvamos al Dios vivo. Si el texto dice que para que sirvamos al Dios vivo, entonces hay Dios muerto. Hay dioses muertos. Pero usted y yo no estamos llamados, no fuimos alcanzados para adorar a dioses muertos, sino al Dios vivo. Y fíjese que solo alguien que vive disfruta, se deleita, tiene ciertas reacciones. Y nuestro Dios, como Dios vive, a la luz de la Biblia, amados, Dios disfruta la adoración. Dios disfruta, Dios se goza
de nuestra adoración. En Génesis, mis amados, cuando vemos en Génesis capítulo 8, se narra, ustedes saben la historia, que el arca, cuando descendió, cuando las aguas bajaron, el arca tocó tierra y lo primero que hizo Noé fue presentar su ofrenda de adoración, de alabanza a Dios, de gratitud a Dios, reconociendo el señorío de Dios. ¿Se acuerdan? Y llegamos al versículo 20, y dice el versículo 20, y edificó Noé altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y dice el 21. ¿Y qué dice? Y Jehová percibió olor grato. ¡Wow! ¿De qué disfrutó Dios? Porque fue sacrificio. ¿Será que fue el olor de la grasa que percibió Dios? ¿Acaso usted, cuando no ha puesto a asar algunas carnitas, acaso no sabe bien, ¿no? Cuando se está quemando la grasita, ¿acaso no lo disfruta? Pero la pregunta es, ¿eso fue lo que percibió Dios? ¿O fue la adoración? ¿Fue el corazón lleno de gozo? ¿Fue el corazón lleno de gratitud? Eso fue. Eso fue. No fue la grosura quemándose. Fue, mis amados, el acto de adoración. Y dice el texto, y percibió Jehová olor grato. Porque Noé lo hizo con reconocimiento a Dios. Lo hizo con deseo de adorar y exaltar a Dios, de dar a Dios la gloria. Y Dios percibió Jehová. Y entonces, ¿quién percibe? ¿Quién se deleita? Solamente alguien que está vivo. Solo alguien que está vivo. Y hablando de vivo, venía a mi mente cuando reflexionaba en esto. Decía yo, cuando un familiar muere, ¿no? Las personas le llevan flores en el momento en que está el féretro allí. Pero después le siguen llevando flores a los 8 días, a los 40 días, al año, a los 2 años, a los 10 años. Y la pregunta es, ¿lo percibe la persona? No ve nada porque está muerto. No se deleita. Pero si usted le lleva un ramo de rosas, un ramo de flores ahora que está vivo, que está viva ella, ¿lo va a disfrutar, sí o no? Sí. Bueno, es una ilustración para saber, hermanos, Dios, nuestro Dios vive y se deleita, lo disfruta cuando nosotros presentamos nuestra adoración a Él. Y yo quisiera preguntar, ¿será que Dios está gozando con su iglesia en este momento en la adoración? Sí, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Él se goza. Y no solamente está ahí, pero también en Génesis 4, versículo 4 y 5, cuando Caín presenta su ofrenda, cuando Abel presenta su ofrenda, y dice la Biblia que la ofrenda de Abel primero, la ofrenda de Abel, dice la Biblia que lo vio Dios con agrado, que Dios se gozó con la ofrenda de Abel. Pregunto, sí era lo mejor, porque del corazón sale cuando se da lo mejor, y cuando se da lo que no es mejor, cuando no es la buena ofrenda, también del corazón sale, ¿no? Y Dios recibió la ofrenda de Abel, porque Dios vio el corazón, y Dios no vio con agrado, ver con agrado. Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. O sea, Dios es un Dios vivo, sabe ver la diferencia, sabe hacer la diferencia, porque Dios es un Dios vivo, ¿no? Y hay un proverbio, en Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice la palabra del Señor, que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero escuchen, mas la oración de los rectos
es su gozo. Más la oración de los rectos, más la oración de los justos, más la oración de los creyentes, es su gozo. ¿Cómo lo podría usted traducir esta última parte? La oración de los creyentes le causa alegría. La oración de los creyentes le causa alegría. Y hermano, cuando usted tiene gozo, ¿su rostro lo demuestra o no? ¿Se ve en su semblante? Bueno, creo que muy poquitas personas hoy tienen gozo, porque veo los semblantes, ¿no? Bueno, hermano, se demuestra, se ve, se percibe que la persona tiene gozo. Y Dios se alegra cuando cantamos, cuando oramos, cuando estamos en comunión, porque Él vive, porque es un Dios vivo. El salmista, hermanos, el salmista, ustedes conocen el Salmos 42. El salmista sabía que estaba adorando a un Dios vivo y tenía anhelo de adorarlo. Dice el Salmos así: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero él dice: mi alma tiene sed, tiene apetito del Dios vivo. Y sigue el Salmos también. El Salmos 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Qué hermoso es cantar, qué hermoso es darle a alguien que lo está disfrutando. El otro día veía yo a unos hijos que se organizaron y le llevaron serenata a la mamá. Y yo veía el rostro de esa madre con alegría. Su rostro me decía que lo estaba disfrutando. Bueno, es una idea que nos da para saber que Dios se goza, mis amados. Y entonces el salmista tiene deseo. Dice: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y 1 Tesalonicenses 1:9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice: hermanos, nosotros damos testimonio cómo nos recibieron, pero sobre todo cómo ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo. Los hermanos de la iglesia de Tesalónica estaban adorando ahora al Dios vivo, al Dios que se goza, al Dios que se deleita, al Dios que disfruta, al Dios que sabe valorar lo que su pueblo le da. La pregunta es: ¿será que Dios está gozando hoy? ¿Será que Dios se deleita hoy? ¿Qué le dice esto? ¿Qué le dice a usted? ¿Cómo debemos de venir? ¿Cómo debemos de prepararnos? ¿No? Mis amados, si Dios es un Dios vivo, Dios también, hermanos, es un Dios que está presente en el culto. ¿Me ayudas, hermanos? Dios es un Dios presente, está presente. A nuestro Dios no hay que ir a buscarlo. Al Dios que adoramos no hay que cargarlo para llevarlo y que esté presente donde nosotros estamos. Él está presente. Ya vimos con la ofrenda de Noé. Noé, ahí donde descendió el arca, ahí presentó su sacrificio y ahí estaba Dios. O sea que Noé presentó su ofrenda en la presencia de Dios. Dios se gozó. Pero ahora escuchen lo que dice 2 de Corintios 6:16. La segunda parte va a aparecer. Dice la primera, dice así el texto: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán
pueblo. Me encanta esta parte. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Pero dice el Señor, andaré entre ellos, andaré entre el pueblo. Amados, así que Dios está presente. Dios está aquí. ¿Se acuerdan cuando estudiamos hace 15 días Isaías? ¿No? Él está presente. Si Dios abriera nuestros ojos, Él está presente, sentado en su trono y su santidad llenando este espacio. Él está presente. Cuando voy a Mateo capítulo 18, sus versículos 18 en adelante, Jesús presenta un ejemplo y dice: si tu hermano tiene algo contra ti, si hay pleitos entre tu hermano, dice Jesús, ve estando tú y él solos y hablen. Si no te oyere, dice el Señor, lleva a uno, a dos contigo, ¿no? Y entonces dice el Señor, arreglen las cosas, estando 2 o 3 testigos ahí presentes. Y dice el versículo 20, porque donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y yo digo, si Dios está presente cuando 2 personas se están reconciliando, si Dios está cuando 2 o 3 personas se están reconciliando, puede ser aquí, puede ser en la oficina, puede ser en casa, Dios está presente cuando 2 o 3 personas se están reconciliando. Y yo pregunto, ¿no estará presente cuando toda la iglesia se reúne para adorar? Dios está presente. Él es un Dios vivo y está aquí. Es un Dios que está presente. Y mis amados, entonces ya vimos que Dios tiene buena actitud, Dios se goza, le agrada o también le desagrada. Porque dice que no vio con agrado la ofrenda de Caín. A Dios no le agradó el fuego extraño de Abiud. ¿Se acuerdan? De Nadab y Abiud. A Dios no le agradó lo que hizo Ananías y Zafira. No le agradó y fueron consumidos allí. ¿Por qué? Porque Él es un Dios vivo. No solamente está presente, sino que también, hermanos, conoce los corazones. Otro punto que quiero compartir es que ese Dios vivo, hermanos, conoce los corazones. Pedro y Juan fueron instrumentos de Dios para sanar a un cojo, ¿se acuerdan? No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos en el nombre del Señor. Y este hombre fue sanado. Y entonces los principales sacerdotes y las autoridades los tomaron y los llevaron al concilio y los tenían encarcelados, por decirlo así. Pero no podían meterlo a la cárcel, no podían condenarlo porque el hombre estaba ahí. Había evidencia clara de cómo Dios había sanado a ese hombre. Así que le dijeron a Pedro y a Juan, váyanse, pero no hablen más en ese nombre. No hablen. Y entonces Pedro y Juan dijeron, no podemos nosotros callar. No podemos obedecer a ustedes y desobedecer a Dios. Obedeceremos mejor a Dios. Pero llegan al versículo 24 y dice Hechos 1:24. Cuando ya Pedro y Juan regresaron a donde estaban los otros discípulos y estaban los demás creyentes ahí, llega Pedro y Juan y se pusieron a orar y dijeron en Hechos así: Señor, tú que, antes de esto, estaba hablando algo más. Cuando eligieron al sucesor de Esteban, ¿se acuerdan? También dijeron, Señor, tú que conoces los corazones, muestra cuál de estos 2. Y así. Y entonces volvemos, amados, entonces ellos dijeron, también vuelvo al texto que estaba diciendo, y ellos dijeron, Señor, soberano. Y estaban diciendo, si eres soberano, estás presente. Si eres soberano, eres omnipresente. Si eres soberano, eres omnisciente.
Están reconociendo que Dios estaba allí. Dios estuvo sanando el cojo, Dios está ahora con ellos, Dios no se ha apartado. Hermanos, Dios está presente y conoce los corazones. Otro pasaje, mis amados, que quiero mencionar es San Juan 2, 23, pero sobre todo el 24 y el 25. Les pongo en contexto. Se había celebrado la Pascua, la fiesta de la Pascua, y dice la Biblia, hermanos, que allí en la fiesta de la Pascua estaba Jesús y muchos milagros habían sucedido. Muchas maravillas Dios había hecho. Por ejemplo, dice uno de los textos, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. O sea, Jesús estuvo allí en la Pascua y muchos creyeron en Él, muchos reconocieron a Jesús, pero no como Señor, no como Salvador, no como el Hijo del Salvador, de Dios que es Salvador, sino solamente lo conocieron porque hacía maravillas, porque vieron las señales. Y hay mucha gente así, que quieren conocer a Jesús, que haga señales, que haga milagros. Y si Jesús no lo hace, no quiero nada con Jesús. Si Jesús no les da lo que piden, porque quieren ver a Jesús, quieren conocer a Jesús, que haga Jesús milagros, que haga señales, y si no hace señales Jesús aquí, se van a otro grupo religioso a ver si allá encuentran a ese Jesús que hace señales. Y si no lo encuentran allí, se van a otro lugar buscando a Jesús que hace señales. Y así en la fiesta de los panes sin levadura, en esta ocasión, dice que muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Y entonces ahora dice San Juan 2:24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a qué? A todos. Y luego ¿qué dice? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¡Guau! Estaba el montón de gentes alrededor de Jesús porque dicen que habían creído. Pero Jesús no tenía necesidad que le dijeran, Jesús, este sí de verdad creyó. No, Jesús conocía quiénes, porque Jesús conoce lo que hay en el hombre. Entonces Dios es un Dios vivo, está presente y conoce. La pregunta es, ¿cómo conocerá hoy? Hoy, en este momento, el Señor conoce mi corazón. En este momento Dios conoce el corazón de todos nosotros. Y no hay necesidad que yo le dé testimonio de ustedes, ni los ancianos que den testimonio de ustedes. Nadie. El Señor conoce. Él es omnisciente, Él sabe, todo lo conoce. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saldríamos nosotros si el Señor hablara, revelando lo que hay en nuestro corazón? ¿Saldríamos aprobados o saldríamos reprobados? ¿Ah? Sabiendo, hermanos, que el Señor está presente y conoce los corazones, ¿cómo debemos de prepararnos entonces? Sabiendo que el Señor está presente y conoce todo nuestro ser, ¿cómo debemos nosotros estar ante su presencia? El Señor sabe que usted desde ayer se preparó. A ver, hijos, mañana nos vamos al culto primero. Mientras hago el desayuno, ustedes se arreglan y luego todos comemos y a tales horas nos vamos por el culto. El Señor sabe quiénes se prepararon desde ayer. Pero el Señor sabe también quiénes hoy a la mera hora corriendo. Pues hay que ir al culto, ¿no? Porque el Señor sabe qué tanto nos preparamos. A Él no lo podemos engañar. La pregunta es, ¿cómo vamos a seguir de aquí en adelante sabiendo que Él conoce, es un Dios vivo, está presente, conoce los corazones? En segundo lugar, mis amados, el Dios que adoramos, nuestro Dios, Él es el Señor. Él es el Señor. Hermanos, la palabra Señor en la Biblia
Es un nombre que concentra el concepto de soberanía, poder, autoridad, dominio, dignidad en adoración y obediencia. Eso es Señor. En griego es Kyrios, para hablar del Señor, el soberano, el omnipotente. Tiene autoridad, hermanos, pero esa autoridad que Jesús, que Dios tiene, hermanos, nadie se lo dio. Algunos tienen alguna autoridad porque alguna institución le dio un nombramiento, por eso tienen autoridad. Algunos tienen autoridad porque alguna institución le dio un documento oficial que diga, eres juez, eres del ministerio público, eres de esto, porque alguien le dio un papel. Pero sin ese documento no tiene autoridad. El Señor no tiene autoridad, por ello nadie se lo dio. Dios es autoridad, mis amados, por su propio ser y por su propia naturaleza. Y por tanto, Él tiene control absoluto de todo y sobre todo. ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Daniel en agosto? Llegamos a ver que el rey Nabucodonosor, Dios lo había hecho tan grande y él se volvió soberbio, ¿se acuerdan? Y soñó un árbol que llegaba hasta el cielo y su raíz quedaba. Y bueno, y Daniel le dijo que se iba a volverse como un animal y cuando iba a estar así. Y sí, así pasó. Y entonces Daniel cuenta, el libro de Daniel, pero es Nabucodonosor que está hablando. Cuando Dios le devolvió la razón, dice él, en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No hay nadie. Dios puede hacer lo que quiere en el cielo y lo ha hecho. Y Dios puede hacer lo que quiere aquí en la tierra y lo ha hecho. Hace pocos días todo el mundo se quedó sin luz, ¿no es cierto? Nadie se esperaba que pudiese pasar un fuerte viento y hacer un desastre por toda la ciudad. ¿Lo hizo Dios o fue la desgracia? ¿Quién lo hizo? Lo están dudando, ¿verdad? Porque Él hace su voluntad en el cielo y en la tierra y ninguno que le diga, ¿qué haces? Y ni quien le detenga su mano. Él es el Señor. ¿Qué le enseñó a Acapulco? Que Él es el Señor. Él es el Señor. Y Él puede hacer lo que quiere. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, dice así: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante Él, el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amados, Él es el Señor. Y hoy hay muchas lenguas, muchos corazones que no confiesan que Jesús es el Señor. Pero la Biblia dice en Mateo que un día todos se van a arrodillar, ya no van a ser salvos, porque van a estar ante el juez. Toda lengua confesará, y dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Está por encima de todo. Amados, esto nos habla de la soberanía de Dios, nos habla del poder de Dios, de la autoridad de Dios, del dominio, y por tanto Dios es digno de ser adorado y ser obedecido en todo. Él es el Señor. Amados, Él es el fundamento y el objeto de nuestra adoración. Ante Él un día toda rodilla se doblará, aunque hoy no se quieran doblar. Ante Él un día todas las lenguas van a confesar, Jesús es el Señor. ¿Se acuerdan ustedes cuando
Jesús fue crucificado y se oscureció. ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron la gente? ¿Qué dijo un soldado que estaba junto a la cruz? Verdaderamente este era Hijo de Dios, pero demasiado tarde. Así en aquel día, hoy no confiesan a Jesús, pero en aquel día van a decir, verdaderamente Él era el Señor. Él es el Señor. Mis amados, Él es el Señor ahora. Amén. Si Él es el Señor, tiene toda autoridad. ¿Cómo debe ser mi adoración? ¿Cómo debo prepararme? ¿Cómo debo honrarme? Tercer y último lugar, mis amados, el Dios que adoramos, nuestro Dios, ha creado todas las cosas. Ha creado todas las cosas. El texto que leímos hace un momento, bueno, hemos leído Génesis en otros momentos, que Dios creó todo con el poder de su palabra, ¿no es cierto? Dijo Dios, haya lumbrera, y apareció la luna, las estrellas, el sol. Sepárese las aguas, y se separaron. Haya peces en el mar, y hubo peces. Que haya animales volátiles y reptiles, y vinieron los animales. Dios creó todo. Y hace ratito leíamos nosotros Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11, y dice Apocalipsis, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Están los seres celestiales en la presencia del Señor, están los 4 seres vivientes, están los ancianos en el trono y hay adoración. La única razón por la cual están adorando, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. Amados, la creación debe su existencia a Dios. La creación no es obra de la casualidad. La creación, hermanos, no es obra de la evolución. No, la creación es evidencia de la existencia de un Dios todopoderoso. Él es el creador de todas las cosas. Mis amados, entonces Dios, el que adoramos, es el creador de todas las cosas. Y tú y yo estamos adorando al Creador. La creación, hermanos, nos explica el origen de las cosas. Cuando tú y yo vemos la creación, nos damos cuenta de dónde vino, quién lo hizo, quién lo formó. ¿Usted ha contemplado alguna vez la creación y ha quedado anonadado? ¿Usted ha contemplado alguna vez la creación y dijo, wow? Hace años estábamos en un tour por Chiapas y estábamos en los miradores, en uno de los miradores del Cañón del Sumidero. Bueno, muchos han ido por abajo por el río, pero la otra es irse por arriba por el mirador, y llegamos al primero y ahí estábamos disfrutando, incluso estábamos comiendo allí, cuando llegó una familia en un auto y se bajan y ven, pero en eso entra la llamada telefónica a uno de los muchachos, y el muchacho no hallaba palabras para explicarle al que estaba llamando. ¡Wow! No, aquí estoy viendo algo maravilloso, fabuloso. No puedo creer que esto exista, decía el muchacho, ¿no? Bueno, estaba contemplando algo, un poquito de la creación de Dios. Nos explica quién lo hizo. Usted ve el mar con sus límites, usted ve los ríos, los arroyos. ¿De dónde vienen? ¿Cómo surge agua? ¿Cómo no termina el agua? Usted va a las montañas, a los pequeños cerros, ahí está fluyendo el agua. Estaba observando una vez, hay un pequeño cerro y lo demás es plano el terreno. Pero ¿cómo sale agua en el pequeño cerro arriba?
Yo digo, ¿cómo sube el agua sobre esto y luego sale por acá? Dios lo hace. Eso nos explica que tenemos que alguien maravilloso, tan sabio lo hizo. Y ese es nuestro Dios. Y llegamos entonces al Salmos 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Cuando usted y yo contemplamos la creación, ¡wow!, ahí vemos algo de la gloria de Dios. La creación me dice que hay un Dios, pero no me dice cómo es ese Dios, si es eterno, si es santo, si nos ama. Y no nos dice cuánto nos ama, sí nos dice que hay alguien. Pero la Biblia me dice quién es ese Dios, quién lo hizo, cómo es Él. Él es eterno, es bondadoso, misericordioso. Pero la creación nos habla de Dios. Mis amados, entonces, observe la creación y usted verá que la creación mismo nos presenta a un Dios grande, majestuoso, sublime, sabio. Y Él mismo lo sustenta. Él mismo sustenta. Hemos leído el Salmo 103, y luego en casa usted va a leer el Salmo 104. Dice que hace salir las aguas, los animales beben allí. Bueno, está precioso la cadena alimenticia que presenta el Salmo 104. Él sustenta, Él hace todo. Amados, así que Él es el Creador. Termino y concluyo haciendo un resumen. El tema general es en su presencia. El tema de hoy es el Dios que adoramos. Y hemos visto, hermanos, que el Dios que adoramos es un Dios vivo. Él disfruta, Él se goza, pero también detesta, también aborrece. Él está presente, Él conoce los corazones. Y conoce cómo están nuestras vidas. Conoce si le amamos, si gozamos su amor o no. Él también conoce que tú tienes necesidad de su gracia, que tienes necesidad de su perdón. Él conoce que tú tienes necesidad de que tengas a Jesús como Señor y Salvador. Él sabe que lo necesitas como tu Salvador. ¿Qué vas a hacer? Él sabe que tú tienes necesidad de que lo conozcas como Señor y Salvador. Segundo, dijimos también que ese Dios que adoramos, hermanos, es el Señor. Está sobre todo, Él es toda autoridad, Él es el supremo. Y nadie que le diga: Señor, ¿qué haces? Destruiste mi casa, se llevó el techo, el viento. Señor, ¿qué haces? Nadie, Él es el Señor. Y si Él es el Señor, y un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, y ahí será el lloro y el crujir de dientes, ¿por qué no vienes ahora y le reconoces como el Señor de tu vida? Entrega tu vida. Dile: Señor, eres mi Salvador, yo quiero caminar contigo, quiero conocerte y quiero adorarte como el Señor que eres. Y Él es el creador de todas las cosas. Tú estás aquí porque Dios en su gracia te trajo. Dice la Biblia en el Salmo 100, versículo 3. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos creación de Dios y eres la imagen y la semejanza de Dios. ¿Qué vas a hacer con el Creador? ¿Le vas a reconocer? ¿Le vas a adorar? Él ya hizo todo por nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Amados, Él es el Creador y por Él estamos aquí. Damos gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos bendiga.